Algunas de las características de un cuento de terror son la intensidad, situaciones que generen temor y personajes que cause temor en el lector, ya sea por su aspecto físico, por sus acciones o por el misterio que les rodea. Los cuentos de terror suelen ser cortos y fantásticos y pretenden causar inquietud en el lector. Para causar esta inquietud debe crearse un ambiente de suspenso que debe ser establecido por el escritor, mediante la trama, los personajes y el entorno. Si en cualquier cuento es importante la síntesis, ya que son relatos cortos, en uno de miedo es todavía más importante. Los elementos de horror deben ser rápidos para causar esa sensación. Una explicación muy larga puede hacer que se pierda el miedo que es necesario en todo cuento de terror, o que el lector se pierda en la historia y no siga el hilo conductor, ni la atmósfera propia de este tipo de relatos. Por lo general, una de las características de un cuento de terror es el tema de la historia, que puede ser cualquiera de los siguientes. Información sobre la muerte. El subconsciente, que produce más miedo. El mal. Elementos como hacer daño físico o psíquico. Hechos del día a día. Como puedes apreciar, todos son temas que crean inquietud en el lector, y no dejan que se relaje, permaneciendo pendiente del cuento en todo momento. El relato construye el carácter de un personaje, que genera identidad, y se forja gracias a la historia del personaje. Si hay pérdida de la identidad del personaje, tiene que ver directamente con la configuración del relato. Generalmente se asume valores estéticos debido a que la literatura es considerada una forma de expresión artística. Para que pueda haber miedo o terror, el lector debe creer que las situaciones presentadas en el cuento pueden pasarle a él. Por todo esto es necesario que los personajes del cuento parezcan reales, carezcan de habilidades especiales o sean superhéroes. En general, el lector se siente atraído hacia este tipo de cuentos por las emociones, la intensidad y los raros acontecimientos que insufla a la rutina diaria. Una de las características de un cuento de terror es que proporciona un aceleramiento del corazón y de la respiración que produce esa sensación de nervios. En los relatos de terror, suelen aparecer algunos elementos típicos de este género. Primero, comienzan en un mundo tranquilo. De repente aparece un elemento sobrenatural que asusta a los personajes y al lector, por ejemplo, monstruos, fantasmas, vampiros. Suceden en espacios que dan miedo, como un bosque, un castillo tenebroso, un cementerio, etc. Todos estos elementos crean una atmósfera sugestiva, que da mucho miedo.